Bien, bueno, les damos la bienvenida a este tercer día de nuestra semana bíblica, de nuestra séptima semana bíblica, a la que llamamos En tu palabra ponemos nuestra esperanza en este año jubilar que estamos viviendo. Así que le damos la bienvenida nuevamente a todos. Qué lindo es seguir encontrándonos y disfrutando de esta semana. Y hoy nos encontramos nuevamente para ver la esperanza en el Nuevo Testamento. Hoy nos va a acompañar el padre Daniel Cutri. Él es profesor y bachiller en teología, es licenciado con especialidad en Sagradas Escrituras de la Universidad Católica Argentina. Cursó estudios de diplomado superior en Ciencias Bíblico-Orientales y Arqueología en Jerusalén. Es docente invitado de lengua hebrea en la UCA. Es docente de Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles en el profesorado de Ciencias Sagradas en el Instituto Superior Marista y es miembro de la Asociación Bíblica Argentina. Así que ahí seguramente muchos lo conocen y para otros es una persona nueva que hoy estamos muy contentos de recibir, así que te escuchamos, Daniel. Bueno, muy bien. ¿Vamos a empezar? Vamos a empezar. Vamos a hacer un recorrido por textos. Voy a repasar un par de cositas rápidas del Antiguo Testamento también, porque me van a servir para el hilo conductor, ¿eh? Solamente por eso. Eh, Todo lo que vaya a decir el Antiguo Testamento no intenta pisar absolutamente nada de lo que ya hayan visto, sino es por el hilo conductor. ¿Está bien? Entonces, muy bien. Vamos a empezar con la esperanza. Vamos a hacer un recorrido rápido de la esperanza en la Biblia y tiene que ver esto con un texto con el cual vamos a cerrar la charla de hoy. ¿Está? Y está muy bueno. Vamos a ver solo un versículo, pero al final de la charla, la última diapositiva va a ser todo el contexto de esta carta de Pedro, o sea, los versículos que vienen antes y después. Pero vamos a llegar a eso después de haber hecho un recorrido, ¿no? O sea, lo pensé así. ¿Y por qué lo pensé así? Por lo siguiente. Para nosotros es el año de la esperanza porque es el jubileo de la esperanza, por eso puse el logo, ¿no? El texto es la primera carta de Pedro, capítulo 3 versículo 15, que es casi un lema en referencia a la esperanza. Glorifiquen a Cristo, el Señor, en sus corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón de la esperanza, ¿no? La razón de la esperanza de ustedes. Y uno podría pensar lo siguiente, ¿por qué dice esperanza y no dice fe? O sea, se supone que si yo me encuentro con alguien que es ateo, que está con dudas o que no conoce la doctrina cristiana, me va a pedir razones de la fe, ¿no? Del contenido de la fe, lo que yo creo. Sin embargo, el texto bíblico dice esperanza. A esto quiero llegar. Si logro que se entienda este versículo al final de la charla, habré logrado mi cometido. Vamos a empezar con un par de cosas de vocabulario, no se asusten. Vocabulario. En el hebreo tenemos varios términos para esperanza. Uno de los principales es este que se pronuncia kavá. Ahí les puse cómo se escribe. Y significa esperar, aguardar, confiar. ¿Mm? Y de acá van a derivar dos términos de kavá, que es mikveh, que es el sustantivo, ¿no? La confianza, la esperanza, o tikvá, que es la expectación, ya un poco más abstracto, ¿no? Este es el término principal. Pero después tenemos dos términos más. Uno es betaj. Betaj significa refugiarse. Y en ese sentido, justamente en sentido figurado, si yo estoy refugiado es porque me siento seguro, me siento asegurado, con confianza, ¿no? O sea, no es confianza como cabá, es refugiarse.
Pero la lengua hebrea, las lenguas antiguas, las lenguas semíticas sobre todo, no es que tienen, fíjense la cantidad de palabras que ahí yo puse por las cuales se puede traducir. Bueno, nosotros en las lenguas modernas tenemos una pluralidad de palabras espectacular, un diccionario gigante. En el hebreo, en las lenguas antiguas, no es así. Hay que ver mucho según el contexto. ¿M? Después tenemos otro, que es justamente jacá, que la raíz primaria es adherirse, ¿no? Estoy adherido. Entonces, si estoy adherido a la palabra del Señor, yo lo puedo traducir como que espero o confío. Entonces, fíjense la pluralidad de términos. Repito, estos dos no son primariamente esperar o esperanza. Ese es el primero. Y después hay otros dos, ¿no? Uno es sabar, que la raíz primaria es escudriñar, ¿no? Y como si fuera investigar, vigilar, y de ahí viene el tema de si yo estoy en vela, vigilando, estoy esperando, con paciencia y con esperanza, ¿no? Y el otro es Yahal, que ese tiene que ver también con la esperanza, ese es realmente también, es como el primero de los términos hebreos, pero tiene más la implicación de la paciencia, ¿no? Sos un paciente, estás esperando y aguardando algo con paciencia. Bien, si uno se pone a pensar con respecto a la fe, uno tiene que ir a una palabra hermosa que tenemos, que es la palabra amén. La palabra amén, una palabra absolutamente hermosa que la repetimos a cada rato, tiene una raíz hebrea que es amán, es el verbo que significa ser firme, seguro, confiable, fiel, verdadero. Pero fíjense qué pluralidad hermosa de significados que tiene el verbo amán. ¿Por qué se los enseño? Porque va a tener que ver cuando lleguemos también al Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver. Y este amén, vieron que algunos traducen mal y dicen así sea. No, no significa así sea. De ninguna manera significa así sea, ¿no? Porque así sea es el modo subjuntivo que expresa deseo, ¿no? O sea, yo te digo, eh, Mm, ojalá que no llueva porque si no, no nos vamos de campamento. Bueno, que así sea, ojalá así sea, no estoy seguro de eso. O sea, el así sea, no lo digan nunca porque es todo lo contrario a lo que dice la palabra amén. En todo caso hay que decir así es, ¿no? Porque es una afirmación, ¿no? Estrictamente hablando, amén es así es, en esto creo, en esto me apoyo, en esto confío. ¿No? ¿Por qué? Porque es fiel y verdadero, es seguro y firme eso que me están diciendo, ¿no? Es como, ay, te doy la comunión, el cuerpo de Cristo, así sea. No, ¿cómo así sea? Así es, yo la consagré, créeme que está consagrada, ¿no? Así sea, así es, ¿no? Jesús usa mucho la palabra amén. De hecho, en el texto griego ni siquiera aparece traducida. En el texto griego, cada vez que Jesús dice en verdad les digo, en griego aparece así, amén, amén, lego. O sea, en verdad les digo, no así sea. ¿No? O sea, es una aseveración. Bien, nada, es un detalle, pero va a tener que ver con la charla de hoy. Cuando Padre, nosotros... padre, discúlpeme una consulta, porque Sí, después por ahí cambia de tema. Cuando uno, en el momento de la Eucaristía, el padre mm, te dice el cuerpo de Cristo y vos decís amén, ¿qué sí, estaríamos diciendo con ese amén? eso que está ahí Firme abajo. estoy, Eso que está ahí abajo. En esto creo. Yo creo que eso que estoy en por abrir. esto creo, ahí está, ahí me da Es, bien la es una definición de afirmación de Trinity. fe. Es una En esto afirmación de creo. fe. No es una expresión Muchísimas de gracias. deseo. Listo, Bien, gracias. vamos al Pentateuco, porque en el Pentateuco no tenemos ninguna, absolutamente ninguna vez que aparezca estrictamente la esperanza. Pero tenemos, por ejemplo, un texto muy lindo que es cuando el Señor le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, de ti haré un gran pueblo, etcétera, etcétera. Y Abraham que obedece. Acá no aparece la confianza explícita, pero sí aparece implícita. ¿Por qué aparece implícita? Porque le pide que deje todo y le promete una tierra, no le dice cuál, y le promete una descendencia y no la vemos cerca, la descendencia todavía no está ni siquiera cerca. Sin embargo, Abraham está confiando en la palabra de Dios, está obedeciendo
y marchó tal como lo había mandado el Señor. Entonces acá no aparece en ningún lugar la esperanza en esa terminología hebrea, pero está implícita. Y si nosotros vamos, por ejemplo, un par de capítulos más adelante, que es cuando Abraham medio que le dice, bueno, pero yo, ¿qué me vas a dar si yo estoy sin hijos? Y encima el heredero va a ser, ¿se acuerdan? El hijo de la esclava. Entonces, la palabra del Señor le dice, no te heredará ese, sino uno de tus entrañas. Acá viene una escena muy linda donde Dios lo saca a Abraham afuera de su tienda, de su carpa, y le dice, mira al cielo y cuenta si puedes las estrellas. Así será tu descendencia. Y acá viene la palabra amén, pero no como sustantivo, sino como verbo. ¿Mm? Sería Ge-e-min. Ge-min. Y esto lo que significa es, Abraham creyó en el Señor, quien se lo computó, se lo contó como justicia. Este último versículo es muy importante porque aparece en la carta a los romanos, aparece en la carta a los hebreos, es muy importante para el Nuevo Testamento, porque acá este creer, fíjense que se está usando el amén, se está diciendo que se apoyó en la palabra. Pero si se apoyó en la palabra es por esperanza, porque todavía de vuelta, todavía no hay ningún hijo. O sea, simplemente le dijo, mira las estrellas, te estoy prometiendo algo a futuro. Entonces, fíjense qué interesante cómo la esperanza se vincula con la fe, ¿no? Por más que, repito, no aparezca estrictamente la palabra. En Deuteronomio, por ejemplo, ante entrar a tierras prometidas, después de tanto pecado del pueblo, de dudar y de quejarse, ¿qué dice Dios? Yo les decía, no se espanten, no teman, el Señor, vuestro Dios, marcha a vuestro frente, combatirá por ustedes, como vieron que hizo en Egipto, en el desierto, donde has visto que el Señor tu Dios te ha llevado como un hombre lleva a su hijo, en todo el camino que han recorrido hasta llegar aquí. Pero ni aun así creyeron en el Señor. Y acá de vuelta aparece esta idea de la confianza, del creer, de en qué estás apoyado. Y aparece también un derivado del término amén. También, antes de entrar a la tierra prometida, reconoce que el Señor, tu Dios, es el Dios fiel. Y fíjense, de vuelta la palabra amén, pero para indicar que es fiel, que tenemos que tener esperanza en lo que Él dice, porque podemos estar, amén, podemos estar apoyados y firmes en Dios, que es una roca. Después, así pasamos rápido a los profetas, y los profetas van a hacer algo similar a esto del Deuteronomio, que es releer las promesas de Dios y justamente mostrar que hay que seguir teniendo profeta, teniendo esperanza. Esto lo paso rápido porque no quiero que nos detengamos en esto, porque mi tema es más Nuevo Testamento. Pero como tengo armado ya todo esto que lo preparé justamente para tener ya armada la esperanza en toda la Biblia, digo, voy a aprovechar y también se los voy a compartir. Miren estos textos tan hermosos de Isaías. Él es el Dios de mi salvación. Confío y no temo. Acá está la esperanza, la confianza, ¿no? Confianza y esperanza. Confiad siempre en el Señor, porque el Señor es la roca eterna. Acá se lo empieza a identificar a Dios como, con una roca. ¿Y para qué sirve la roca? Para construir, para apoyarse, es donde se hacen los cimientos. ¿Se acuerdan la parábola de Jesús del insensato y del sensato, ¿no? Construyó la casa sobre la roca. Entonces, ese es el amén, es esa roca en la cual yo me apoyo. Por eso decir que el Señor es roca, es mi roca, es una metáfora, obviamente, pero es preciosa, porque detrás está el amén escondido. Está la teología del amén. Otro texto de Isaías, así dice el Santo de Israel, ya que han despreciado esta palabra y han confiado en la opresión y la perversidad, se han apoyado en ellas. Apoyar. ¿Mm? Isaías 31. Ay de los que bajan a Egipto en busca de auxilio, que buscan ayuda en los caballos, confían en los carros y no en el Santo de Israel, ¿no? Entonces, fíjense, acá es donde pones la esperanza, o sea, en quién confías. Entonces, yo podría traducir betaj por confiar o podría traducir poner esperanza y estaría correcto. Esta es lo maravilloso de la pluralidad del sentido en
la lengua hebrea. Por ejemplo, eh, Isaías 50:10, el segundo, miren qué lindo. ¿Quién de ustedes teme al Señor y escucha la voz de su siervo, aunque camine en tinieblas y no tenga luz? Que confíe en el nombre del Señor y se apoye en su Dios. Podría traducir que tenga esperanza en el nombre del Señor y se apoye en su Dios, o que espere en el nombre del Señor. Las tres traducciones serían correctas, porque este término betaj tiene esa pluralidad. Ahora les voy a mostrar los propios del término principal, el primero de todos, kavá. Y acá tenemos también a Isaías, pero tenemos uno de Oseas muy lindo. Pero tú has de convertirte a tu Dios. Guarda el amor y la justicia, espera siempre en tu Dios. Isaías 5 tenemos una alegoría muy linda de la vid, que Jesús la usa también en el Nuevo Testamento, esta preocupación por la vid y que no da frutos amargos, agrios, y bueno, y está bien, en lugar de podarla y hacerla pelota y quemarla, no, vamos a podarla, vamos a cuidarla, vamos a cavar una zanja, ¿no? Este cuidado de Dios por su viña, por el pueblo de Israel. Y fíjense. La cercó con una zanja, la limpió de piedras, la plantó de cepas selectas, construyó en medio una torre y excavó un lagar. Esperó a que diera uvas, pero dio uvas agrias. Este esperar acá está en el dueño de la viña, o sea, en Dios. Ahora es Dios el que tiene esperanza en nosotros que demos buenos frutos. Fíjense qué interesante, ¿no? Es una metáfora, pero es hermosa. Este esperar, nosotros esperábamos que Él nos salvara, en Él esperamos, suena también a algo que vamos a ver después, Emaús. Nosotros esperábamos, ¿se acuerdan? Ya vamos a llegar. Kavá, tenemos más esperanza. En la senda de tu juicio, Señor, te hemos esperado. Señor, ten piedad de nosotros que esperamos en ti. Los que esperan en el Señor renuevan su fuerza. Entonces, fíjense, este es el término principal. Y acá es bien claro que se habla de la esperanza. Después tenemos, este de Miqueas lo vamos a pasar, vamos a saltar a los salmos. Esto es muy sencillo, son apenas unos salmos, porque la plegaria es donde más aparece la esperanza. ¿Por qué? Porque la oración es el lugar privilegiado en el que se expresa la desesperanza del pueblo o del individuo. Entonces es donde muchos salmos empiezan planteándote algo que es un bajón, pero después aparece la esperanza. Por eso, en la relación del creyente con Dios es donde se manifiesta la crisis. Por eso en los salmos es donde más aparece. Yo solo elijo un par de salmos y ni siquiera se los voy a leer enteros, un versículo de cada uno para no alargar. Pero miren qué lindos estos textos. Yo confío en tu misericordia. Mi corazón se goza en tu salvación. Cantaré al Señor por el bien que me hace. Acá, estos términos se pueden traducir de otra forma. Es así, la Biblia lo tradujo yo confío, pero puede ser yo espero. Yo confío en ti, Señor. Tú eres mi Dios. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. De vuelta, son todos intercambiables. Podría ser confiar, esperar, apoyar. ¿Mm? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que aún podré alabarlo, salvación de mi rostro y Dios mío. En ti, Señor, espero, no quede yo avergonzado para siempre. Tú eres mi esperanza, Señor Dios mío, mi seguridad desde mi niñez. Bien. Mi alma espera en el Señor más que el centinela la aurora. Los centinelas esperan la aurora. Tú, Israel, espera en el Señor. Fíjense cómo se repite esto de esperar. El Señor se complace en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Acá al revés, el Señor eh, se complace en la esperanza nuestra. Y así podemos pasar, por ejemplo, el libro de las Lamentaciones también tiene mucha esperanza, porque si bien es una lamentación por la experiencia dolorosa de la destrucción del templo de la ciudad y el exilio, está la esperanza en un contexto de crisis religiosa, ¿no? Esta esperanza reaparece
pidiéndole a Dios que vuelva a intervenir en favor de su pueblo, ¿no? ¿Por qué nos olvidaste? Mirá dónde estamos, mirá o sea, es un reconocimiento de culpa, pero también es esta idea de que vuelva a intervenir para evitar nuestra caída, que nos levantemos y volvamos. Por ejemplo, este texto, que aparece el término yajal, pero fíjense qué interesante. Aparece 4 veces en estos versículos, solo esto les muestro. Pero esto me viene al corazón. Por esto tengo esperanza, que la ternura del Señor no se acaba ni se agota su misericordia. Cada mañana se renuevan. Qué grande es tu fidelidad. Mi heredad es el Señor, dice mi alma, por eso espero en Él. El Señor es bueno para quien espera en Él, para el alma que lo busca. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Tiene su dejo de tristeza, ¿no? Son lamentaciones, pero 4 veces aparece el verbo o sustantivo yahal, ¿no? Interesante. Y llegamos a Job. ¿No? Estoy haciendo un recorrido rápido. ¿Por qué Job es importante? Bueno, justamente Job es la crisis teológica más importante, porque hasta un poco antes del exilio en Babilonia, el judaísmo, la Biblia hebrea, tiene esta idea de la retribución. ¿Qué es la retribución? Es Dios premia a los buenos y castiga a los malos. Si les suena a que muchos cristianos piensan eso, sepan que eh, están en el Antiguo Testamento y ni siquiera en lo mejor. Eso enseguida hace crisis, porque la vida te muestra que eso no es así. Y hay gente buena que también sufre. Y entonces se compone este libro de Job, que es una ficción literaria, es un personaje que, pobrecito, le va todo mal, ¿no? Solo le falta que caiga como un meteorito. Bueno, pero ¿cuál es la idea? La idea es un justo que sufre, es el justo sufriente. Entonces, esto ya pertenece a la literatura sapiencial. Entonces, después de todas estas experiencias históricas por las que pasa Israel, los sabios se preguntan, ¿queda esperanza? Queda esperanza. Y entonces acá en esta obra va a aparecer este Kavá, tanto en boca de Job como de sus amigos. Obviamente, hay una diferencia porque los amigos son re malos amigos. Los amigos están convencidos de la ley de la retribución. Mira, querido Job, si a vos te fue mal es porque algo hiciste. No, no hice nada. Algo hiciste. Algo hiciste porque si Dios no te estaría castigando. Así que ¿sabes lo que tenés que hacer? Los amigos de Job le dicen, maldecilo a Dios y morite. Ya está. ¿Para qué? ¿No? Ese es el consejo de los amigos. Maldice a Dios y muere. Y Job está convencido que él es justo, o sea, que no hizo, o sea, que no, no cometió pecados, pero sin embargo sufre. El libro de Job no tiene respuesta, no tiene respuesta. Para nosotros los cristianos la respuesta está en Jesucristo, pero el libro de Job no tiene absolutamente ninguna respuesta, queda inconcluso. Y si uno avanza, por ejemplo, se va a dar cuenta que desde su amargura, empieza a decir, es cierto, no hay ninguna esperanza. Dice esta frase, el árbol tiene una esperanza, si es cortado vuelve a brotar, pero el hombre que muere queda inerte. Cuando el ser humano expira, ¿dónde está? Tú aniquilas la esperanza del hombre. Job le dice a Dios que Dios aniquila la esperanza. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque todavía no hay resurrección en Job. Para eso tenemos que llegar a la apocalíptica judía. Ahí empieza a haber resurrección, la idea de la resurrección. Y después en el cristianismo, obviamente, es lo central. Entonces, claro, ¿cómo va a haber esperanza? Entonces, hacia el final de todo el libro, lo que va a hacer Dios es mostrarle a Job eh, que toda la creación lo supera, ¿no? ¿Acaso vos creaste las estrellas, creaste la arena, creaste las estaciones, creaste el clima, creaste toda la maravilla que es la naturaleza? No, así que cállate la boca. Ven que no tiene solución, porque en el fondo es, ¿por qué me pasa esto? No tengo respuesta, misterio de Dios. Dios sabe más que yo, ¿no? Pero no tiene respuesta, es derivarlo todo a Dios sabrá. Y como termina el libro de Job, termina diciendo, bueno, yo sé que todo lo puedes, que ningún proyecto es irrealizable para ti. Yo hablaba sin entender de maravillas que me sobrepasan y que ignoro. Y ahí termina, o sea, como diciendo, sí, la verdad que estoy hablando de cohete,
sos un misterio. Dios, sos un misterio. ¿Por qué me haces esto? Es un misterio, porque yo soy justo. Pero se empieza a romper la ley de la retribución. Jesús la va a destruir totalmente. Cuando le presentan al ciego nacimiento, le preguntan, ¿no? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque si la enfermedad es fruto del pecado, como creían antes, es un castigo de Dios por el pecado. Entonces, si vos naciste ciego, no pudiste haber pecado de ninguna manera. ¿Cómo lo solucionaba la Biblia? Muy fácil, pecaron los padres y el pecado se hereda en los hijos. Y Jesús dice, no, ni él ni sus padres pecó. O sea, es Jesús el que rompe esta idea, ¿no? ¿Cuánta gente escuchamos que dice, ¿y por qué me dio esta enfermedad? Yo que voy a misa siempre, ¿y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿No? O sea, Jesús te diría, no tiene absolutamente nada que ver. Vos vas a misa para que Dios te dé fortaleza para sobrellevar la enfermedad, ir al médico, tomar la medicina, hacer los tratamientos o aceptar lo que sea inevitable, pero no para... te dan hostias, no aspirinas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos mucho, los cristianos, lamentablemente, de esto del Antiguo Testamento. Acá empieza en la Apocalíptica, y ya vamos a pasar al Nuevo Testamento, esta crisis de la retribución reflejada en Job. Hay un paso posterior que aparece sobre todo en la Apocalíptica, sobre todo en el libro de Daniel. ¿Por qué? La Apocalíptica, siendo una época de persecución y de gran martirio, que es donde surge este género literario, empieza esta idea de si yo muero simplemente por no querer poner incienso al emperador o arrodillarme ante una imagen o comer cerdo o algo así, no puede quedar mi vida en la nada. Empieza esta idea de la inmortalidad, de que no vamos al abismo, al Sheol y nada más, sino que vamos a la presencia de Dios. Dios va a premiar en el más allá. Entonces se le da una respuesta a todo esto, aguardar pacientemente este desenlace apocalíptico, ¿no? Este final de todo. Y entonces recomienza la esperanza, pero en otro sentido, ¿no? Entonces, el libro de Daniel, sobre todo, también Macabeos, aunque no está en la Biblia hebrea, porque está escrito en griego, pero Macabeos es donde aparece claramente esta idea de la inmortalidad y la resurrección. Entonces, a este género literario de la apocalíptica se entra entonces con la confianza presente y la confianza, la esperanza futura de la victoria final, porque eso es apocalíptica. Estamos mal, yo no puedo hacer nada porque esto me supera, Dios, el bien, triunfa al final. Entonces, el creyente, incluido como miembro del pueblo de santos, no es que participa en la lucha, sino contempla esta lucha de los poderes divinos, porque no puede hacer nada. O sea, siempre es una crisis tan grande que te supera tanto que vos no podés hacer nada. El Apocalipsis nuestro, el cristiano, que es el último libro de la Biblia, también. Es todo visión, todo sucede en el cielo. Las luchas de que Satanás, que los ángeles, que esto, que el dragón, que San Miguel. Pero vos no tenés nada que ver ni nada que hacer, no podés hacer nada. Sos un simple ser humano, la suerte está echada. Es toda una contemplación, pero sabiendo y gozando desde ahora, con esperanza, que el final vence el bien. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Con eso se soluciona la crisis planteada por Job. Y una de las grandes preocupaciones del libro de Daniel es justamente preparar al pueblo. ¿Por qué? Y porque cuando venga este apocalipsis, este final, digamos, viene el premio y el castigo, ¿no? Vamos a pasar ahora sí a lo principal de la charla de hoy, que es el Nuevo Testamento. Pero era necesario, ahora se van a dar cuenta por qué era necesario hacer este breve recorrido por el Antiguo Testamento. No se puede separar tan fácilmente. Vamos a empezar con vocabulario. Acá tenemos solo tres términos y sobre todo el primero, el pis. ¿Mm? ¿Qué significa esperar? Esperanza. Esperar con anhelo, esperar con placer, con confianza, con expectación. O sea, es un esperar bien, bien, bien positivo, ¿no? Este es propiamente el término esperanza. Aparece mucho en la Biblia y es el término principal. Después hay dos más que de vuelta se pueden traducir por, pero no es el sentido primario, que son prosdoqueo, ¿no? Prosdocao y prosdechomai.
Ambos, fíjense qué interesante, tienen un verbo y una preposición. La preposición pros es hacia adelante, ¿no? Pros. Tenemos hiper arriba, hipo abajo, pros adelante, etcétera, etcétera, las preposiciones. Entonces, si doqueo es vigilar, prosdoqueo, justamente, es vigilar hacia adelante, o sea, esperar de antemano. Y de esperar de antemano viene la esperanza, el estar en vela, en expectativa. O sea que mucho menos que el pis, pero aparece, aparece. Yo voy a decir mucho el pis, sepan que es en griego, no que tome mucho mate. Dejomai es admitir. Pero si yo admito algo hacia adelante es porque estoy abrigando una esperanza, estoy aceptando, aguardando, ¿no? También tiene esta idea de hacia adelante, ¿ok? Entonces, sepan que estos dos términos aparecen un poco, no tanto como el PIS, pero aparecen mucho. Y si vamos a los evangelios, nos damos cuenta que Mateo y Marcos no tienen extrañamente eh, mucho término de esperanza. Y Lucas es el que se destaca, es el que tiene casi todas las referencias a la esperanza. Juan tampoco tiene mucho. ¿Por qué? Porque Mateo, por ejemplo, nos va a hablar Bueno, Marcos es muy fácil porque no hay tanta esperanza, es el Cristo sufriente y doloroso, escrito a una comunidad perseguida, y que incluso termina prácticamente de forma abrupta. Mateo centra todo en el reino que se da en la resurrección, por eso en la resurrección resucitan los muertos en Jerusalén, porque la resurrección está todo, no hay ni siquiera Espíritu Santo, no es necesario, ¿no? La teología de Mateo se da todo en la muerte y resurrección de Jesús. Y Juan, bueno, Juan es un mundo aparte. Hay Espíritu Santo, pero nada, tiene que ver con otra cosa. Entonces, Lucas es el que va a contener más términos de la esperanza. Es el que contiene todos los términos de la esperanza. Les voy a mostrar un par de ejemplos de prosdechomai, por ejemplo. Miren qué lindo esto. Había por entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y temeroso de Dios, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba en él. Ahí, lo que es Simeón, que esperaba, así nos lo presenta Lucas, ¿no? Antes de entrar en escena Juan el Bautista, Jesús, y bueno, los evangelios de la infancia, ¿no? Esperaba, esperaba. Acá está una esperanza, ¿no? No es el término principal porque tiene que ver con este esperar hacia adelante, porque es la espera de todo el pueblo, ¿no? Simeón, acuérdense que cuando lo tiene al niño Jesús dice, ahora Señor, ya puedo morir en paz. O sea, cumplió la expectativa de todo judío. No solo lo vio al Mesías, lo tuvo upa. Y fíjense, unos versículos más adelante dice, Llegando en aquel mismo momento, alababa a Dios y hablaba de él, esta es la profetisa Ana, a todos los que esperaban la redención de Israel. Entonces, dos veces esperanza, consolación y redención, son sinónimos. Y ahora, miren, a propósito, salto al final. Había un hombre llamado José, varón bueno y justo, miembro del consejo, que no estaba de acuerdo con su decisión y sus acciones. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Este es José de Arimatea, acá está, ya estamos, Jesús muerto, ¿eh? Estamos ya casi al final. Y mire, esperaba el reino de Dios, en un sentido judío, ¿no? Obviamente, pero no estaba del todo de acuerdo con el consejo y tenía una fe incipiente en Jesús, todavía no perfecta. Esperaba también el reino de Dios. Acá está esa esperanza hacia adelante. ¿Mm? Dos veces más que aparecen estos términos que no son los más usuales. Por ejemplo, cuando dice Jesús, tengan ceñidas las vestiduras y encendidas las lámparas, estén como quienes aguardan a que su amo vuelva de las nupcias, para abrirle al instante en cuanto llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a los que al volver su amo los encuentre vigilando. ¿Se acuerdan que en hebreo les había dicho que tenía que ver con estar en vela y la vigilia? ¿Las ven como detrás de estos términos que de repente no son, según el diccionario Esperanza, hay conceptos semíticos y hebreos? Por eso quería empezar.
Vienen como no es solamente un término en todo el pedacito este, en la perícopa. No, no, no. Hay toda una teología detrás de las palabras. Las palabras están elegidas por algo. En verdad les digo, se ceñirá la cintura, los hará sentar a la mesa y les servirá, ¿no? Entonces, este aguardar, esperar, estar en vela, es eso. ¿M? ¿Pero a qué? A que venga el amo cuando vuelva de las nupcias. Acá hay una esperanza en la segunda venida de Cristo. Ahora se los voy a decir. El pueblo que se pregunta, porque está expectante, están todos esperando a ver qué pasa, y se preguntaban si no era Juan el Mesías. O, por ejemplo, cuando los discípulos de Juan le cuentan a Juan todo lo que está haciendo Jesús, y Juan entra en crisis, es la gran crisis de Juan el Bautista. Y Juan llama a dos discípulos y los envía al Señor para preguntarle, ¿eres tú el que va a venir o debemos esperar a otro? En la gran crisis de Juan. ¿Por qué? Porque Juan y Jesús, los dos predican el reino de Dios, pero completamente distinto. Porque Juan es apocalíptico. Juan dice, el hacha está puesta en la raíz, conviértanse porque se viene el Mesías, y la venida del Mesías es el día de Yahvé, el día de la ira de Dios, es el fin del mundo. O sea, lo único que puedes hacer es cambiar de vida porque se viene el juicio. Pero cuando viene Jesús, no hay ningún juicio. De hecho, el Evangelio lo dice, el domingo lo leímos, ¿no? El Hijo del Hombre no ha venido para juzgar al mundo. O sea, no hay ningún juicio. Hay una nueva oportunidad, come con pecadores, va a las bodas de Caná. No solo eso, forma una comunidad, llama a 12 personas, los envía a las ciudades y después dice que permanezcan en la ciudad, que va bien el Espíritu Santo y que tienen que ir a la confín en la tierra. No hay ningún fin del mundo que predique. Entonces uno dice, claro, cuando Jesús actúa así y Juan en la cárcel se entera, le entra una crisis grande. O sea, yo estoy esperando algo, anuncié algo, pero no me cierra que seas vos. Yo estaba convencido que eras vos, Jesús, pero vos no actuás como yo creía. Entonces, bueno, nada. ¿Cómo va a responder Jesús? No está en el texto, pero para no dejarlos con el colgando, Jesús le responde a los discípulos, vayan y díganle a Juan lo que ven y oyen. Y les responde con la misma cita de Isaías que leyó en la sinagoga. ¿Mm? El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a llevar la buena noticia, a anunciar un año de gracia, que los ciegos vean, que los cojos caminen, etcétera. Le dice lo mismo, vayan y díganle, los ciegos ven, los cojos caminan, la buena noticia. O sea, es ese tipo de mesianismo es el de Jesús. Bien, me fui de tema, pero a propósito, pues quería cerrar el tema. Acá tenemos el texto que les prometí hace un rato. Y acá tenemos el término principal, el pis, en forma de verbo, ¿no? El pizzo. Lucas 24, 19, 21. Y esto es el hermosísimo texto de los discípulos de Maús. ¿De qué hablaban por el camino? Lo de Jesús el Nazareno, profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, como los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Sin embargo, nosotros esperábamos, ¿ven? Usa el mismo término en griego que habíamos visto en el Salmo en hebreo. Que Él fuera quien redimiera a Israel, pero a todo esto ya es el tercer día que han pasado estas cosas, ¿no? Es una esperanza que tenían, pero ahora esa esperanza ya no está más. ¿Por qué? Y porque se murió. Algunos dicen que resucitó, pero no le creemos, no le creemos, ¿no? O sea, ya, pero está la esperanza ahí. Entonces, este recorrido por Lucas nos hace mostrar cómo a Lucas le encanta usar la palabra esperanza y esos otros sinónimos. O sea, hay mucho esto de esperanza, esperanza, esperanza. Ahora, vayamos a San Pablo, las cartas auténticas, las más antiguas, ¿no? Si bien no se encuentra esta esperanza con sentido teológico, ¿Mm? O sea, no se encuentra esperanza con un sentido teológico como una virtud en las cartas más antiguas. ¿Mm? Sí aparece, por ejemplo, el pis. El pis sí aparece mucho, tanto el verbo como el sustantivo. Y por ejemplo, acá les muestro una preciosa, que es la primera carta de Pablo, o sea, el texto más antiguo de todo el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento empezó por las cartas, ¿no?
La primera carta de los tesalonicenses, apenas empieza en el versículo 3, dice, sin cesar recordamos ante nuestro Dios y Padre, y acaba de decir tres cosas: la fe operativa, la caridad esforzada y la constante esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, si se dieron cuenta, son las tres virtudes teologales, que después dirá la iglesia, ¿no? Las tres virtudes teologales. Las pone en otro orden. No dice fe, esperanza y caridad, sino fe, caridad y esperanza. Este es el orden que se le da primero. Nosotros estamos influidos por la carta a los Corintios, que pone caridad en tercer lugar, pero en Tesalonicenses no. No importa, es un detalle. Pero miren qué maravilla. Esto es la maravilla de este versículo 3, a cada virtud, digamos, fe, esperanza y caridad, le agrega un adjetivo. Una fe operativa, una fe operativa, ¿qué significa? ¿Mm? ¿Saben lo que significa? Una fe que se manifiesta en las obras, que es un tema que le interesa mucho a Pablo. Una caridad esforzada. Miren el adjetivo que le pone a caridad. O sea, que tiene esfuerzo, que el amor cuesta. ¿M? Hay que hacer un esfuerzo. Y acá viene la que yo les quería, como es, señalar principalmente. Una esperanza constante. Este es el adjetivo que le pone la esperanza a Pablo en su primer escrito. Pero esta constancia, este constante, se dice en griego de una manera, hipomoné, que esto va a significar la perseverancia y la paciencia. Entonces, si nosotros releemos este texto, pero analizando el otro término, que es hipomoné, hipomoné también es una maravilla de palabra. Esto el griego es maravilloso, como tiene un verbo y con ponerle una preposición te cambia el sentido, o lo profundiza o lo deriva, y preposiciones hay muchas. Entonces, por ejemplo, el verbo meno es permanecer, estar, simplemente, ¿no? Entonces, hipo es debajo, o sea, lo que está debajo. O sea, que, ¿qué es lo que está debajo? Es lo que te aguanta, lo que te resiste. Entonces, hipomone, esta constancia, es la resistencia, es el aguante alegre y esperanzado, la paciencia, la perseverancia. Se puede traducir por eso, paciencia, perseverancia, resistencia. Entonces, no es una esperanza pasiva, es una esperanza activa. Y eso es lo maravilloso de esta teología del Nuevo Testamento, con este término hipomoné. Les voy a mostrar otro texto mucho más maduro de Pablo, ¿no? Romanos es mucho más maduro, ya mucho más complejo, de las últimas cartas que escribe. Dice, por eso si esperamos lo que no vemos, lo aguardamos mediante la hipomoné, mediante la paciencia, mediante la perseverancia. Yo acá no hubiera traducido paciencia, hubiera puesto más perseverancia, porque es lo que no veo. Si yo lo que espero es lo que no veo, porque la fe no se ve, o sea, que el objeto de la fe es invisible, entonces si yo lo espero, más que paciencia tengo que tener perseverancia, porque hay que ser perseverante para, para creer en algo que no veo, ¿no? Bueno, la esperanza se muestra como una tendencia hacia un bien futuro en medio de un ambiente hostil. Por eso a San Pablo le gusta tanto meter la hipomoné en relación a la esperanza y a la fe. Por eso, porque el medio hostil hace necesaria una perseverancia, una paciencia, un aguante. Lejos de ser una espera pasiva, la esperanza cristiana exige el esfuerzo constante para perseverar en medio de la dificultad. Entonces, no es una esperanza de me siento en el sillón, pongo Netflix y que Dios se encargue. Eso no es la esperanza cristiana. La esperanza cristiana es una esperanza con hipomoné, con resistencia, con aguante en medio de la dificultad y sobre todo con esta perseverancia. Y fíjense esto, la hipomoné muchas veces, sobre todo en la carta a los Romanos y en la segunda a los Corintios, que son cartas muy maduras de Pablo, muchas veces se asocia a otros términos griegos. El primero es thlipsis, que significa tribulación, y la otra es una que les va a sonar mucho, paráclesis. De ahí viene el paráclito, es el consuelo.
Entonces, claro, ahora que te uno estas tres palabras, entendés. Claro, la paciencia y la perseverancia se da en la tribulación y se vive con consuelo. O sea, la esperanza del consuelo. ¿El consuelo de qué? De la tribulación. ¿No? Entonces, fíjense estos tres términos cómo aparecen siempre asociados, sobre todo en Romanos y la segunda de los Corintios. ¿No? Entonces, la vida cristiana se caracteriza por esta fe viva, esta caridad fructífera y la esperanza paciente y perseverante. ¿No? Estoy retomando lo de Primera Tesalonicenses. En el transcurso de esta vida, el cristiano se debe enfrentar con las tribulaciones al mismo tiempo que recibe el consuelo de Dios. Esa es una linda forma de entender la esperanza cristiana. ¿El objeto de la esperanza cuál es? Bueno, si es el consuelo, es la futura venida del Señor. Por ejemplo, este texto. Esperar a su Hijo Jesús, que ha de venir de los cielos, a quien resucitó entre los muertos y que nos salva de la cólera venidera. Esa es la esperanza en la venida del Señor. Acuérdense que Pablo está convencido de que Cristo va a volver pronto, ¿no? No pasará esta generación, dice Jesús, y entonces eso llevó a que Pablo diga, bueno, cuando venga Cristo, los que aún vivamos, dice en la primera carta de los tesalonicenses, porque está por venir pronto, o sea, eran unos añitos. Después vemos como en las otras cartas ya lo trata de otra manera porque Cristo no vino por segunda vez. En medio de las pruebas, San Pablo se alegra porque sabe que la oración de los cristianos y por acción del Espíritu Santo, todas esas oraciones van a servir para la salvación. Él tiene una gran esperanza y no se verá avergonzado, ¿no? Esta idea de yo no me veo avergonzado. Sí, es una esperanza, ríanse de mi esperanza. Yo no me siento avergonzado, ¿no? Él no tiene problema en eso. Es súper valiente. San Pablo propone a Abraham como ejemplo de esperanza. ¿Ven por qué quería empezar con el Antiguo Testamento? La carta a los Romanos, que es recontra profunda teológicamente, va a decir, en el capítulo 4 va a proponer a Abraham como modelo de esperanza. Y fíjense, dice una frase hermosa, Romanos 4:18. Esta después reléanla, grábensela en la cabeza. ¿Cómo lo define Abraham? Aquel que esperó contra toda esperanza. Esperar contra toda esperanza, como diciendo, todo me dice que no, pero yo espero igual. ¿No? Entonces, anda a la tierra. ¿Qué tierra? Vos camina, ya vas a ver. No hay, espero en eso. No lo veo, pero espero. Vas a tener un hijo, pero ¿cuándo, querido Dios? Yo ya tengo 90 años y mi esposa también tiene 90 años y encima es estéril. O sea, ¿en qué quedamos? Ah, vas a tener una descendencia numerosa como las estrellas del cielo. Esperó contra toda esperanza. Por eso es el modelo, el ejemplo de esperanza para San Pablo como buen judío, además, ¿no? Propone a Abraham el padre del judaísmo, ¿no? Convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. No dudó en la promesa de Dios a pesar de su realidad presente. ¿Ven? Con ese parágrafo les quiero indicar todo lo que les mostraba en los primeros textos del Génesis de cuando empezamos la charla. En la carta a los romanos se presenta en otra perspectiva, distinta a la de la carta a los tesalonicenses, porque ya hay más madurez y reflexión teológica. ¿Y por qué? Porque hace una asociación muy linda para nosotros en el bautismo. Afirma que por la filiación adoptiva los creyentes quedan unidos a Cristo hasta el punto que pueden padecer con Él para ser glorificados con Él. Entonces, Pablo se detiene a explicar cómo se llegará a la plena manifestación de la condición de ser hijos de Dios. Esa gloria que nos está reservada por ser herederos, porque somos hijos adoptivos, es algo que no se ve, por lo tanto es objeto de esperanza. Por eso decimos, basados en en Romanos 8, es que basamos nuestra idea de que la esperanza, existe una esperanza humana, obvio, desde ya. Tengo esperanza de que va a venir el tren, pero la esperanza esta teológica es una virtud teologal. ¿Por qué? Porque es un don de Dios que viene con el bautismo. Esto está basado en este texto, en Romanos 8. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es la herencia que me promete como hijo de Dios y Él me adopta como hijo de Dios en el bautismo. Entonces, Romanos 4, Abraham. Romanos 8,
es la esperanza en nosotros por ser hijos de Dios. Es casi como que Dios te regala el derecho a heredar algo, algo totalmente inmerecido y que nos supera, ¿no? Pero fíjense qué lindo. Y como sabemos que Él no falla, más lindo todavía. La gloria de los hijos de Dios no solo, no es solo una esperanza para los hombres. Acá Pablo, en Romanos 8, va a hacer algo muy audaz, con su gran fariseísmo y su conocimiento de la escritura como buen judío fariseo que era. Él relee el Génesis y hace algo que es único de los cristianos, que es esta idea de que la resurrección no es solo de los seres humanos, hombres y mujeres. La resurrección es de toda la creación, ¿no? Entonces Pablo acá va a llevar al extremo. La expectación, o sea, la misma creación está expectando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Se acuerdan de ese texto? Toda la creación gime y espera, bueno, usa ese verbo. Entonces, la misma creación tiene esperanza, en sentido metafórico, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir? Que toda la creación se va a glorificar. Por eso en el Apocalipsis no se habla solo de almitas, ¿no? De seres humanos. No, 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 no. Cielos nuevos y tierras nuevas. Es toda la creación, ¿no? La creación fue sometida al pecado, no voluntariamente, pobrecita, sino a causa del ser humano. Bueno, entonces también la creación será sometida, liberada de esa esclavitud de la corrupción para la gloria de los hijos de Dios. Entonces, Romanos 8 no solo te pone esto del bautismo que les decía, sino que audazmente lo transfiere a una esperanza de toda la creación. Vamos a las cartas pseudo-paulinas o de la tradición paulina, las que sabemos que no están escritas por Pablo, Efesios y Colosenses, que son hiper profundas y teológicas, muy complejas y donde cambia mucho. Se nota mucho que no son de Pablo porque cambian muchas cosas, ¿no? Pero no importa, son discípulos de Pablo y quieren profundizar la teología alejándose un poquitito de su forma de hablar y de sus metáforas. Pero acá te das cuenta que es algo mucho más tardío, más cercano a finales del siglo primero, porque hay ya una idea, una tendencia a identificar la esperanza con el objeto de la misma. Y eso ya es mucho más elevado, ¿no? No es solamente la actitud del creyente que espera, que es lo que veníamos viendo hasta ahora, sino que acá la esperanza es el objeto mismo. O sea, de esta forma se puede hablar de hemos sido llamados a la esperanza, ¿no? Y ya sin definir, no que estamos esperando o que tenemos esperanza, ¿no? La esperanza a la que fueron llamados, los tesoros de gloria que encierra su herencia entre los santos, estos signos que son hiper complejos y profundos, ¿no? O por ejemplo, Efesios 4, una es la esperanza a la que ustedes han sido llamados. No lo define, no hace falta, porque ya se identifica con el objeto, ¿no? Ya supone todo lo anterior y supone obviamente ¿cuál es la esperanza? Es Cristo, ¿no? La esperanza nos está reservada en el cielo y Colosenses, por ejemplo, Cristo es nuestra esperanza. Cristo es la esperanza de la gloria. Ya lo define, o sea, Cristo es la esperanza, ¿no? Entonces la esperanza de los cristianos se encuentra en continuidad con la del pueblo judío, en cierta forma, en Colosenses. ¿Por qué? Y porque esperaban el Mesías. Y para nosotros el Mesías es Jesucristo, ¿no? Entonces hay una continuidad. De esta forma se enfatiza y absolutiza este aspecto trascendente de la esperanza, ya es una teología más avanzada. El ser humano no puede llegar a conocerla si no es mediante una revelación. Y por eso, fíjense que Efesios dice algo raro. Dice, ¿cómo los define a los paganos? Dice, los que no tienen esperanza. Y uno podría decir, sí, quizás tienen esperanza, pero en otras cosas. No. Para Efesios y Colosenses son los que no tienen la esperanza. ¿Por qué? Porque ya es algo muy teológico. Entonces, si sos pagano y no estás bautizado, no puedes tener esa esperanza. Ven que ahí se diferencia de Pablo, ¿no? La esperanza de la buena noticia, etcétera, etcétera. Vamos a, quiero terminar. De la misma manera que en la carta de los tesalonicenses, también la primera carta a Timoteo, ¿no? Las cartas pastorales también tienen este desarrollo profundo, ¿no? Cristo, nuestra esperanza. Primero Timoteo 1:1. Los cristianos esperan la bienaventurada esperanza que consiste en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, la carta de Tito, ¿no? O por ejemplo poner la esperanza solo en Dios, otra de Timoteo. El objeto de la esperanza como vida eterna, prometida por Dios antes de los siglos, carta de Tito.
y justamente que es este don otorgado por el Espíritu Santo recibe el bautismo, carta de Tito, ¿no? Pero fíjense que las cartas pastorales siguen esta idea más de Efesios y Colosenses. Vamos a pasar al Apocalipsis para terminar. La esperanza en el Apocalipsis, bueno, no aparece ninguna vez estos tres términos griegos de la esperanza, pero sí aparece mucho, 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 obviamente, hipomoné. Esta perseverancia, constancia, aguante y paciencia. Obviamente. ¿Por qué aparece mucho? Porque es escrito de persecución, ¿no? En contexto de persecución. Esa es la definición de género literario apocalíptico. De hecho, el mismo autor del Apocalipsis se presenta como hermano de los lectores con quienes comparte las tribulaciones, el reino y la hipomoné en Jesús. Y ahí hay que ver cómo cada Biblia lo traduce. Paciencia, perseverancia, ¿no? Pero fíjense, es aquel que comparte tribulación, reino e hipomoné en Jesús. Así se autopresenta en el versículo 9. Las tribulaciones y el reino parecen indicar los dos momentos entre los cuales el cristiano se encuentra en tensión. El sufrimiento es presente y el reino es futuro. Entonces, en el mientras tanto, ¿qué nos queda? El Apocalipsis te dice, ejercita la hipomoné, ejercita la paciencia, la perseverancia, el aguante, la resistencia, ¿no? Eso es lo que hay que ejercitar, porque el reino todavía no está pleno y ahora en el presente hay una tribulación, una persecución, ¿no? Esto es el escrito del Apocalipsis. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? No desfallecer esperando a Jesús a pesar de las contrariedades presentes. Colocada ante la persecución, la comunidad debe vivir la esperanza de la venida de Cristo, ejercitando la paciencia en el sufrimiento y la constancia en la fe. Ahí tenemos hipomoné escrito dos veces. A esta actitud aluden, ¿se acuerdan que antes de las visiones están las cartas a las siete iglesias? Bueno, hay tres de esas siete iglesias, Éfeso, Tiatira y Filadelfia. En las tres se habla de la hipomoné como algo esencial. En la lucha que se desarrolla en este último periodo de la historia, se exige a los cristianos que vivan en la hipomoné. Por ejemplo, fíjese, mucho más adelante, capítulo 13, capítulo 14, el que tenga que ir a la cárcel, irá a la cárcel, y el que tenga que morir por la espada, morirá por la espada. En esto se pondrá a prueba la hipomoné y la fe de los santos. O sea, derecho viejo lo dice, ¿no? Acuérdense que estamos en la persecución de Diocleciano tan terrible. La salvación futura solo es asegurada a los que hayan permanecido en esta actitud de perseverancia paciente. Y por eso uno de los insultos más grandes en el lenguaje del Apocalipsis es cobarde. Porque uno podría decir, bueno, no es tan grave ser cobarde. De hecho, yo por Buenos Aires soy bastante cobarde, es bastante inseguro. No, 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 no se refiere a eso. Eso es una cobardía normal y hasta buena. No, 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 no. Como con todo esto que les estoy diciendo, se darán cuenta que los que no tienen esa perseverancia paciente, los cobardes, quedarán excluidos de la Jerusalén celestial. Dentro de la lista de los que quedan excluidos son los cobardes, en este sentido teológico. Capítulo 21 versículo 8, ¿no? Entonces, por eso hay que entender bien los términos que están detrás y la teología que está detrás, ¿no? Obviamente. No es que si tengo miedo que me roben acá en la esquina, no me voy al cielo. No, 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 no se refiere a esa cobardía. Conclusión. Este recorrido por los libros de las dos alianzas muestra con claridad el concepto de la esperanza, que realmente es un punto fundamental en todo el pensamiento bíblico. Es cierto que hicimos un examen muy restringido de apenas una horita y le metí mucho al vocabulario, pues bueno, a mí me gusta, me dedico a eso, a las lenguas y me parece que es esencial, ¿no? Leer la Biblia en las lenguas originales. Pero bueno, vemos que la Biblia está atravesada por la esperanza y orientada a la esperanza. Es un punto fundamental de la teología bíblica. Hay una constante a lo largo del desarrollo de la idea de la esperanza en el Antiguo Testamento, que luego se continuará en el Nuevo, que es la confianza en Yahvé, y que debe ir acompañada a la sumisión a su ley. Los que se orientan hacia el mundo nuevo que les promete el Señor, reconocen su condición de pecadores y se esfuerzan por purificarse. En la época más cercana a la manifestación del Nuevo Testamento,
se fue abriendo paso lentamente la revelación de que el fin prometido estaba más allá de las fronteras de esta vida y que había que pensar en otros términos, que en esos momentos se expresaron como inmortalidad y resurrección, Macabeos y Daniel. Todavía un poco oscuros, no tan claros como en el cristianismo y en el Nuevo Testamento. Esto no impidió que durante la época de la predicación de Jesús, en algunas ocasiones, los discípulos y los seguidores y la iglesia manifestara esperanza terrenal, lo cual es una macana. ¿Mm? Acuérdense Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, cuando Jesús está ascendiendo y que le dicen a los apóstoles, es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel. Yo ahí me lo imagino a Jesús que estaba subiendo contento, saludando, bendiciendo y haciendo, no, no, me estoy yendo y me hacen esta pregunta, no entendieron nada. No, el reino no es terrenal, mi reino no es de este mundo, como le dice a Pilato, ¿no? Ojo que nosotros a lo largo de la historia de la iglesia bimilenaria también en algunos momentos ha habido esta confusión, ¿no? Como algo terrenal. Bueno, es normal que pase. Está en la Biblia, o sea, pasó en el Nuevo Testamento, le pasó a los pobres apóstoles, ¿cómo no va a pasar, no? Pero bueno, la vamos construyendo, pero no hay que identificarla. Siempre ha existido el peligro de confundir la esperanza con realizaciones temporales. No, 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 vos querés la concreción perfecta de la fe, del cristianismo, del catolicismo es mi grupo, mi parroquia, mi virgen, mi forma de vivir la liturgia, etcétera, etcétera. Bueno, de eso hay mucho hasta el día de hoy, ¿eh? De los dos lados, ultraconservadores o ultra reformistas, todos se creen que la identificación con una realización temporal, que por definición, al ser temporal, no puede ser perfecta. Estas están marcadas siempre con el rasgo de lo provisorio e imperfecto. Deben ser sometidas a una constante purificación, ¿no? Por eso es muy lindo renovar, renovar, purificar, que es lo que hace muchas veces la iglesia cada tanto con concilios, con estas cosas, y nosotros individualmente lo hacemos cada cuaresma. Están en el camino hacia la esperanza, pero no la realizan plenamente. Como en la etapa del Antiguo Testamento, también ahora es necesario reconocer que el objeto de la esperanza no se limita a las realizaciones temporales, aunque tampoco está desligado de ellas, ¿eh? No, no podemos vivir en una nube. Fíjense qué interesante que el rey David, que es el prototipo del rey perfecto, ideal, que logra la pacificación en vez de todo, sin embargo, comete un pecado tan grande que cuando le quiere construir un templo, porque faltaba el templo, el arca estaba en su palacio, y Dios le dice, no, querido, no, vos no me vas a hacer ningún templo, va a ser tu hijo Salomón, ¿eh? Vos acá te equivocaste. O u otros grandes profetas que son grandes y de repente Dios les baja y le dice, no, no, para, acá abusaste de tu poder, acá no. Ya, esto siempre hay que estar atento y la Biblia en eso es maravillosa porque te pone todo, la grandiosidad y el pecado. Jesús abrió una nueva perspectiva. Antes de la llegada del fin último, debe haber un espacio de misión. Esto es hermoso, porque la salvación está destinada a todas las naciones. Entonces la esperanza ha visto el comienzo de su cumplimiento, pero todavía hay un espacio para guardar el final. Es lo que le decía de la diferencia con el bautista, ¿no? Hay espacio para el final. Esta esperanza es para compartir y anunciar. Todavía queda por esperar una segunda venida del Señor. Mientras tanto, tenemos que empezar a vivir el reino ahora y acá. Las enseñanzas morales de Jesús, por ejemplo, toda su ética propone una forma de vida que solo puede ser vivida y comprendida por quienes viven esa esperanza diciendo que el reino ya ha comenzado, porque si no, no tendría sentido. Lo hacemos solo por esfuerzo propio, por autosuperación. Y por último, la predicación apostólica muestra que la salvación esperada, ese reino, ya se da en Jesucristo resucitado. Y todos estamos llamados a participar de esa resurrección gloriosa. Y se empieza a acentuar este aspecto trascendente de la esperanza y que puede ser conocida solamente como un don, una revelación del Espíritu Santo. ¿Mm? Y entonces, la esperanza ya en la Biblia, como les decía antes, no es tanto al final, ¿eh? Al final ya no es tanto la actitud, sino es lo mismo que se espera. Más se tiende a identificar con lo que se espera. ¿No? Bien, desde el comienzo, sobre todo en los escritos más tardíos, cuando se publican,
Y cuando comienzan las crisis de esperanza en la comunidad cristiana, el acento se pone en el hecho de que los cristianos deben vivir de tal manera que hagan evidentes los rasgos del reino en la etapa ya presente, mientras esperan la consumación definitiva. Y acá volvemos al comienzo, para terminar. Primera carta de Pedro. Se nos exhorta a vivir como extranjeros y gente de paso, que tienen su mirada puesta en el final del viaje. ¿Mm? Cuando se habla de los cielos nuevos y la tierra nueva, es la renovación esperada no solo afecta al individuo, sino a toda la sociedad y a toda la creación. Y esa santidad futura tiene exigencias para el presente. Esa es la perseverancia paciente, la constancia en los tiempos difíciles, ¿no? En estos casos, la esperanza no desfallece. ¿Mm? Fíjense, esta forma de vivir suscitará la curiosidad de los no creyentes, que querrán saber la razón de este comportamiento tan diferente al del resto de la sociedad. Y en ese momento los cristianos deberán dar razón de la esperanza. ¿Ven? Acá entienden por qué empecé así la charla. Deberán explicar a los demás cuáles son esos cielos nuevos y esa tierra nueva hacia la cual nos dirigimos y que de alguna manera ya estamos viviendo. Y ahora sí, podemos entender, y esta es la última diapositiva, que es de vuelta el mismo versículo del inicio, pero con todo el texto, con todo el contexto de Pedro. ¿Quién podrá hacerles daño si son celosos del bien? De todos modos, si tuvieran que padecer por causa de la justicia, bienaventurados ustedes. No teman ante sus intimidaciones ni se inquieten, sino que glorifiquen a Cristo el Señor en sus corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón de la esperanza, pero con mansedumbre y respeto, teniendo limpia la conciencia, para que quienes calumnian vuestra buena conducta en Cristo queden confundidos en aquello que les critican. Porque es mejor padecer por hacer el bien, si esa es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Hasta se preocupa de que ese dar razones tiene que ser siempre caritativamente. Nunca se puede hacer el mal ni volver al mal, porque entonces se está aniquilando lo mismo que estoy yo tratando de propagar, de transmitir. Entonces, fíjense qué precioso que es todo el texto y cómo dar razones de la esperanza ahora tiene un sentido súper profundo. ¿M? Con la hipomoné, con el pis y con todos los términos que les estuve dando en esta charla de hoy. Bueno, muchas gracias. He terminado mi presentación de la esperanza en la Biblia. Y si hay, no sé si quieren un par de minutos, alguna preguntita, alguna cosa que tenga que ver con, obviamente, con el texto, se habilitan. Muchas gracias a usted, que nos ha enseñado mucho. Tan lindo que ha estado todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre impecable. Muy bueno, sí. Es para Vanessa, cuando me manden el video otra vez. Sí, sí, porque a veces, bueno, en una hora uno tiene que meter rápido cosas que, obviamente, sí, 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 es concentrado. Una preguntita, ¿el término de la cobardía podría ser lo mismo que se habla de la tibieza en el Apocalipsis? El mismo que se habla de la... ¿Tibieza? ¿A los tibios que vomitaré de mi boca o No, 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 sería no. otra? No, no, pero teológicamente está muy bien lo que decís. O sea, teológicamente sí, sos tibio, Sí, pero no, desde el punto de vista de la terminología y vocabulario, no, no. no, Pero sí, teológicamente yo te diría que sí. O sea, la crítica al tibio es el que, es eso, el cobarde. que no necesita ni limonada, digamos. Exactamente, está muy bien lo que decís. No desde el punto de vista lingüístico terminológico, pero sí teológico. Está muy bien lo que decís. Sí, 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 sí. La verdad que hermoso, hermoso todo, muy lindo, muy claro. Gracias. Muchas gracias. Daniel, una pregunta. También, hermosa la clase. Este versículo que elegiste de la primera carta de Pedro, Sí. capítulo 3 versículo 15, ¿te parece vos que es el centro principal de la carta? ¿Es lo que apunta Pedro?
No es el centro, pero es como Ah, el lema de jubileo. Yo no sé si está en la bula de convocatoria, no sé, lo leí hace un montón, que escribió el Papa Francisco, no sé si es la primera frase, palabra o el título, ¿no? Pero me acuerdo que es casi como que estaba por ahí, es como que viene con el jubileo y es muy apropiada, pero no es el centro total. El centro, no, apunta más, la primera carta de Pedro es más una relectura eh, del cristianismo y de la vida del cristiano, una lectura bautismal, es muy linda, es como una gran catequesis bautismal, es re linda en ese sentido. para Este, hacer una nueva vida, ¿no? sí, 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 sí. A mí me pareció interesante esto que planteaste, Daniel, en relación a la esperanza, porque todo el eje vertebrador, digo, de la Biblia, del libro, todo su conjunto, ¿no? Es la acción salvífica. Exacto. Vos te preguntabas si íbamos a interpretar y la verdad que fue impecable, me parece que fue muy didáctica, muy profesional, me encantó realmente. Sí. Muchas Sí, gracias. sí, porque la historia de la salvación, algo que uno no se da cuenta, la Biblia está escrita después de los hechos, Claro, ¿no? claro. Entonces, en el fondo es toda historia de la salvación, ¿no? Es Exacto, algo que pasó. exacto. ¿Y para qué está escrito? Y para animar a los que la están leyendo, a que sigan esperando. Así que sí, sí, es tal cual. Es como un eje, es como un eje de la esperanza. Sí, sí. Que es re difícil, pero ¿saben qué? A veces, y yo también he caído en esto de, bueno, qué difícil que es tener esperanza en un mundo con guerras, en un país, no sé, en crisis, o cosas concretas, yo qué sé, no encuentro tal remedio, que la inflación, pongan lo que quieran, no lo hago por la política, ¿no? Por lo que sea, y en cualquier gobierno, no importa. Y es cierto, pero de vuelta, eso sería una esperanza terrenal, porque si yo estuviera en un país que es perfecto, no sé, no sé, vieron que dicen, oh, los países perfectos, escandinavos, Suecia, no sé, y bueno, pero es donde más suicidio hay, más depresión, más medicación psiquiátrica. Entonces, ¿ves? La esperanza tiene que ser Claro. trascendente. Sería como una esperanza limitada a la condición humana, claramente, Exacto. ¿no? Que no está mal, porque No, no, queremos seguro. vivir bien y que no haya guerra, todo eso sí, yo tengo esperanza que se acabe, pero no hay que limitarla solo a lo terrenal. Cuesta, sí, porque somos seres terrenales, pero no es el objeto primario. Por eso hay cristianos que dicen tranquilamente, fe, esperanza y caridad. La verdad que yo tengo mucha fe y mucha caridad, pero esperanza no puedo tener. Abrís el diario, pones el noticiero y ¿qué voy a tener esperanza? Sí, justamente. Esta lección, esta clase, esta charla que les di, es para mostrarle que no se debe identificar ni en lo negativo como falta de esperanza, ni en lo positivo, como diciendo, ya está, somos perfectos, ¿no? Así que Bueno, me alegra muchas que gracias. te haya gustado. Sí, muchas gracias. Bueno, Bien, bueno, si no tienen ninguna duda más Mm, Va- para... Muchas, Vanessa, muchas Sí, gracias. yo quería hablar con vos, eh, va con todos, pero me dirijo a vos porque sos como la que coordina las charlas. Yo sí, quería pedir oración por mí, por mi familia, porque la semana pasada repentinamente perdimos a mi mamá de golpe. Se nos fue mi mamá y, 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 y quería que ella ya debe ser un ángel, pero los que no encontramos consuelo somos nosotros. Así que quería pedirles que oren por ella, se llamaba Fantina, ¿Y y vos quería cómo te pedir, llamas? ¿Cómo te yo, llamas yo, vos? yo Leonardo Fabián Bueno, Brito, yo te voy a poner en cadenas de oración a vos y a tu a mamá. mí, a mi mamá sobre todo, yo estoy sano y estoy en la tierra. Mi mamá No, se pero llamaba, para que El nombre tengan de la consuelo. mamá. mi mamá Fantina, se, mi mamá se llamaba Fantina Jacinta Moroy. El nombre Fantina, completo era ese. Pero, Fantina. pero el problema es que, gracias a Dios, ella se fue sin sufrir. Pero Bueno, nosotros no encontramos consuelo porque no es como cuando alguien está enfermo que lo vas viendo que se va claro. deteriorando. Fue de un momento para otro. Estaba el Bueno, lunes estaba el lunes conmigo cenando y se descompensó el martes a la mañana y se nos fue ese mismo día.
O sea, no tuvimos tiempo de acomodarnos. Fue una cosa horrible. Por Por eso eso, tenemos que rezar por vos y por tu familia para que encuentren el consuelo también. por eso estamos que a veces nos dormimos y decimos, esto tiene que ser una pesadilla larga y lamentablemente nos despertamos y no, pero bueno, estamos que todavía no podemos caer. Por eso quería pedirles a todos que, como estamos Sí. siempre hablando de Dios y hablando de la Biblia, somos una comunidad de fe, quería apoyarme en quería apoyarme en ustedes para que hagan oración por nosotros. Sí, sí, tranquilo que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Contá, Leonardo, con nuestras oraciones. Sí. Y lo que necesites, nos mandás un mensaje, además de las oraciones, claramente, y de acompañarte en este momento. Bueno, Sí, mejor, ¿qué es mejor que este tema, ¿no? Justamente la esperanza Claro. en la resurrección y la esperanza en que algún día me va a tocar a mí y Sí. vamos a estar todos juntos en el cielo. sí, Puesto. Nadie se Lo que queda sí, ahí. no digas nunca que es un ángel. No. Nosotros somos más grandes tenemos cuerpo y Jesús nos promete la resurrección. Sí. No, no, ángel no. Yo sé no, que te referías. No, ya sé. yo digo que por lo buena que era, Sí. No. Sí, ya lo eso. sé, te lo digo en broma, pero aprovecho, soy docente, no. Justamente vieron que la tradición siempre dice que el pecado de Lucifer, que era un ángel, fue justamente la envidia porque al ser humano le dio todo. O sea, le dio un cuerpo, No, sí, no, entonces, sé lo que vos decís. Mi mamá no era un ángel y no quiero que sea un ángel. Era mi mamá y era un excelente ser humano. Seguro está en el cielo seguro está en el cielo con Jesús, pero como un ser humano, como un alma. Pero yo digo que bien, vamos a terminar porque si no, Bueno, no tema. vale. Mi idea era en broma, pero con estas cosas del lenguaje, a veces podemos también dañar, ¿no? Lastimar. No, pero, la fe pero en la para, resurrección. no me dañaste. Yo te No, quiero decir para. Vamos a que terminar, que ya es la hora, ¿dale? no, pero yo te quiero decir que sé la diferencia entre un ángel y un alma. Nada más dije que era buena como un ángel para usar una comparación, pero Claro, sé lo que es un ángel y lo que no. bien, gracias. Bien. Bueno, Ah, Daniel, te agradecemos enormemente por habernos acompañado, por haber aceptado estar una vez más y acompañarnos en nuestra semana bíblica. gracias. Gracias. Ahí todos los comentarios eran lo impecable que estuviste, la excelente Y que clase se o encuentro que repita. nos diste. Así Bueno, que te me alegro agradecemos. mucho y nos veremos pronto, si Dios quiere. Exacto. Sí, eso queremos, que vuelvas. Gracias por el... Claro, Didáctico, Gracias. muy Gracias, hermosa didáctico. clase. padre. Nos Gracias. vemos. Hermosa. Hasta mañana a todos. Chao, Hasta chao. mañana, si Dios Hasta quiere. mañana. Hasta Contentos. mañana. Chao. Hasta mañana.